El DirectX como tal es un paquete de APIs, o sea, para sonido, imágenes, render 3D, 2D. O sea, anteriormente tú tenías todo esto por separado, pero ya no funciona así. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay fuertes rumores con respecto a que si ya tenemos capacidades de inteligencia artificial en nuestros procesadores, cuando se actualice el Windows, también podríamos ver un salto prematuro a lo que sería al DirectX 13. Al DirectX 13. ¿Y qué va a pasar? Si tienes un NPU, te vas a beneficiar de todo esto. Para que tengamos una idea, el DirectX 13, como yo le dije, es algo que debe desarrollarlo Microsoft y siempre va enfocado a mejoras, pero mejoras sustanciales. Microsoft como tal no va a incluir un DirectX 13, no va a incluir una mejora en este feature si realmente no vale la pena. Pero al tener tantas ahora capacidades a nivel de inteligencia artificial, señores, estamos haciendo muchísimas cosas a nivel de inteligencia artificial, y Windows y Microsoft también, que vamos a hablar un poquito de lo que ha hablado Xbox, Microsoft Xbox. Se hace necesario hacerse de un procesador de estos para poder aprovechar todas estas capacidades, y es muy probable que se actualice antes de lo que pensábamos esta característica. Entonces, como le decía ahorita, vamos a ponerle aquí el feature, por ejemplo, que están detectando, ¿verdad? Donde podríamos ver capacidades upscaling, no solamente los videojuegos, sino en las aplicaciones. Algo también que se me olvidó decirle a ustedes: no estamos hablando solamente de que a nivel de gaming tendremos una mejora aquí, estamos hablando que también a nivel de aplicaciones tendríamos una gran mejora, pero este desarrollo a Microsoft le cuesta. ¿Cuándo se va a lanzar, por ejemplo, el DirectX 13? Ahora mismo no tenemos una fecha, pero yo creo, y digo creo, que si se sale esta versión de Windows y empezamos a ver más capacidades de inteligencia artificial y todo esto a nivel de procesamiento, podamos tener pronto, pero muy pronto, la mejora del DirectX 13. Ahora, ¿qué tú dirás aquí o pensarás? Bueno, con respecto a lo que es el DirectX 12, ¿qué mejoras podemos tener aquí? Óyeme, simple. Aquí vamos a poder ejecutar todos esos procesos que se realizan a nivel del DirectX, como le dije, que son una suite de APIs integradas, mejoras en los procesos múltiples que se realizan en esta. También podemos ver mejoras en shading, podemos ver algunas mejoras de fuerza bruta. Es importantísimo esto. Y también debemos tener pendiente que, y yo utilizo mucho Photoshop, aplicaciones de productividad, podríamos tener mejoras en estas aplicaciones, en Premiere, Photoshop. O sea, ya esta carga no estaría, no en mi GPU, sino en mi CPU. Es lo que yo quiero que tengamos. En gaming podríamos tener mejores formas de estos multiprocesos que se puedan trabajar mejor a través del NPU y no de tu GPU. Esa es la idea que debemos tener pendiente. O sea que tu próxima inversión debe estar enfocada en esto. Entonces, vamos a ver algo. Ustedes saben, ya vimos lo de los Lunar Lake. Vamos a ver algo. Y es lo siguiente, que es parte de la ruta de lo que estamos viendo. Tenemos lo siguiente. Ustedes saben que estuvimos hablando sobre la actualización de ROCm 6.0. El ROCm 6.0 lo que introdujo fue, dio soporte a dos nuevas GPUs. A las China, a las GRID, a las 7900 GRID y a la versión de servidores Pro W7800. Entonces tú dirás, Sensei, pero bueno, lo que pasa es que el ROCm lo que está haciendo, dando soporte a más aplicaciones de machine learning, de inteligencia artificial, y se están poniendo al día por ahí traduciendo todo esto. Entonces, este nuevo feature, un feature que estuvo AMD trabajando hace un tiempecito, que se llama SLUDA. Esto lo que hacía es, o lo que hace, es habilitar aplicaciones CUDA, ¿verdad? Aplicaciones CUDA en la plataforma ROCm. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tú puedes correr nativamente en hardware de AMD el ROCm, o sea, aplicaciones CUDA. Entonces, algo interesante aquí, esto es un proyecto que se empezó, AMD lo empezó a trabajar en esto a nivel ya calladito, pero lo tienen open source y están trabajando con esto. ¿Qué pasa con esto? Que si se fijan en V-Ray, donde también AMD tenía sus situaciones, aquí podemos ver ciertas ganancias. Aquí podemos ver en Blender, ustedes saben que hablamos hace unos días sobre esto. Podemos ver ahora cómo estas GPUs de AMD
ustedes pueden correr nativamente el API CUDA y cómo se puede situar, por ejemplo, una RX 7900 XTX junto a una RTX 4080. Obviamente, aquí dentro de la barra, menos es mejor. O sea, ahí podemos ver algo. O sea, no es hardware dedicado. O sea, es simplemente a través de ROCm. Ustedes saben que ROCm lo que hace es traducir todo, o sea, sin ningún cambio en el código, traduce todo lo que son estas instrucciones de las API CUDA y se la pasa al hardware y ahí podemos ver estas ganancias. Aquí podemos ver la diferencia con SLUDA versus OpenCL y podemos ver aquí que están utilizando en Geekbench 5.5.1 una Radeon RX 6800 XT y podemos ver las ganancias que tienen estas. Aquí en general estamos hablando de unas ganancias bastante importantes con respecto a esto. Solamente viendo el SLUDA en una fase inicial, porque esta es una fase inicial del SLUDA. Lo que quiero decirles es que estas son rutas diferentes de cómo hacer las cosas. Obviamente, esto va a representar una serie de escenarios porque ROCm lo que ha hecho es básicamente a nivel de fuerza bruta traducir todas las instrucciones y todo esto en APIs que son hasta nativas de GPUs de Nvidia. Ahí Nvidia se ha fajado. Los developers han optimizado para estas APIs muy bien. Es así, porque yo siendo developer, si tú me das soporte a nivel de hardware, software, me crea algo para yo poder desarrollarme y no tener problemas, voy a trabajar en función de eso. Entonces AMD lo está haciendo fácil. Ok, ustedes están trabajando, optimizando para APIs, para CUDA. Nosotros también vamos a crear básicamente para fines llanos, ¿verdad? Un término más llano, para que traduzca todo esto y mis GPUs, aunque no tengan soporte nativo a esto, puedan traducir a nivel de fuerza bruta lo que tú dices por allá y yo desarrollarme en función de eso. Y esto es simplemente una fase inicial, que es interesante, ¿eh? Yo lo que veo es que el enfoque que está tomando Microsoft es enfocado en esto de si tú tienes un CPU con estas capacidades de inteligencia artificial de aprovecharlo. Ustedes están viendo que Windows se ha automatizado muchísimo, tiene una serie de características para que realmente la gente pueda rendir. Ahora, que tú estés navegando en internet y tengas cualquier tipo de o quieras información, lo mismo que está haciendo los plugins de ChatGPT. Tú instalas plugins de ChatGPT y tú buscas una información, él te está resumiendo, te está dando información más digerible, te explica muchísimas cosas. Todo también va a depender del tipo de usuario que tú seas. Si tú eres un usuario que le vas a sacar provecho a esto, si sí o si no. Esto hay que verlo. Ahora, las ganancias en gaming pueden ser sustanciales porque estaríamos hablando de que estos se encargarían de liberar tu GPU, primero de tareas en segundo plano, que ya ahí tu GPU se encargaría de meramente lo necesario y lo que debería enfocarse. Imagínate a alguien que streamea o hace otra actividad durante todo esto. No tiene que cargar su GPU de todo esto. Si tú tienes un NPU o una unidad de procesamiento neuronal en tu CPU, se encarga de eso. No pasa nada. O sea, es algo que debemos verle la utilidad. Y viendo las características que están llegando, es probable que se utilice. Ahora, algo interesante que debemos ver y donde tiene correlación es con respecto a lo que ha estado hablando que incluirá la próxima nueva actualización de Xbox a nivel de hardware. Ustedes saben que Xbox hizo una presentación, Microsoft, y dejaron algunos puntos claros. El que no vio, si no vieron la presentación, puntualmente vamos a hablar sobre esto. Y es lo siguiente: hay algo que la gente le prestó más atención y es cuando Microsoft dijo, no, nosotros vamos a hacer en el próximo update y le vamos a dar una actualización el próximo holiday. Es la próxima gran actualización a nivel técnico que tendrán las consolas Xbox. Y la gente se quedó, wow, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero Microsoft no solamente habló de esto, Microsoft habló de muchísimas cosas. Primero, para que tengamos pendiente, es que además del hardware estuvieron hablando de que varios juegos iban a llegar, iban a ser multiplataforma, juegos normalmente multiservicio principalmente, iban a ir multiplataforma. Eso demuestra que Microsoft Xbox no tiene sentimiento, o sea, de que eso de que de exclusivo ya eso ya, y están moviendo IPs interesantes como un Sea of Thieves, el Grounded. Hay varios que lo están moviendo. Definieron ahí, dijeron claro que el Game Pass va a ser un servicio que no va a llegar ni a PlayStation ni al Nintendo Switch, para que estén claros. Y lo que Microsoft a su vez dice que están buscando que el Game Pass llegue como servicio a múltiples plataformas. Múltiples plataformas. Entonces, que no va a estar en otra consola, pero sí va a estar en múltiples plataformas. Eso quiere decir que si tienes algo móvil, tienes algo por ahí, puedas tener algún tipo de acceso al Game Pass. Algo importante es que ya sabemos
sabemos que todos los juegos de Activision Blizzard van a llegar al Game Pass, empezando con Diablo 4, empezando con el cual llegará el 28 de marzo y estará por ahí. Y también hay algunos usuarios que decían que el Xbox iba a desaparecer en 2027. Mentira, ahí Spencer dijo que va a durar varios años el Xbox, o sea que estarían trabajando full en esto. Y hablé sobre mi preocupación con respecto al tema del PC gaming, el cual puede estar en peligro con respecto a esto. Y tú dirás, Sensei, pero no es mucho, no es como exagerarte, como que no estoy exagerando, porque vamos a estar claros, Microsoft tiene estos proyectos. Hay uno que se llama Brooklyn, ya el del control lo sabía, y tenemos el de la serie S que dice Elwood. ¿Qué pasa con esto? Para que tengamos algo pendiente, Microsoft lo que quiere es que tú tengas acceso a los servicios, ¿verdad? Ese sería el enfoque. Pero el PC gaming está muy caro. Yo lo dije en un video. Oye, me compré una 4060 y ustedes saben que lo que con la 4060 son $400. Tiene que comprar memoria, tiene que comprar procesador, tiene que comprar una serie de cosas, componentes, case, todo. Oye, se va caro. El PC gaming está en problemas. El PC gaming no es para cualquiera ahora mismo. Si usted quiere probar lo último de lo último, tienes problemas. Entonces, hasta los componentes viejos están caros. ¿Qué sucede con esto? ¿Y por qué yo digo que el PC gaming está en problema? Porque si viene Microsoft y realmente hace una actualización que valga la pena, considerando todas estas características que te están vendiendo a nivel de hardware hoy día, ¿qué características te están vendiendo hoy día que son complejas? Ray tracing, path tracing, cosas como esta. O sea, es lo que más te están vendiendo, porque no estamos viendo un salto sustancial a nivel de gráficos. De hecho, la promesa de tener los 4K, la promesa de tener los 4K 60 o 4K 100 tanto, no es posible. Las consolas estaban utilizando los upscalers hace bastante tiempo y la gente lo criticaba. El PC gaming, tú el que tenía una PC, criticaba los upscalers. Yo recuerdo, o sea, nadie, no podemos tampoco, ¿verdad? No se puede ser hipócrita. O sea, el que tiene una PC decía, esta gente está jugando con frame falso, mira qué borroso se ve, mira lo que está pasando. Y Nvidia te estaba diciendo a ti que juegue con un preset balanceado en 1080, que tú sabes que eso se ve horrible. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasó? Entonces, tú estás comprando un hardware sumamente costoso para al final descansar en un upscaler. Y para tener más frames, también necesitas una tecnología de generación de cuadros para que eso se pueda mover. Entonces, digamos, le prometo para el próximo stream, porque no quiero hacer este muy largo, le voy a hablar también sobre qué va a venir a nivel ya de Blackwell, de las próximas GPUs de AMD. Vamos a hablar de Zen 5, vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de las filtraciones ya calientes que están, que vamos a esperar de PC Gaming en los próximos años, lo que se ha filtrado. Pero volviendo al caso, usted en PC Gaming está utilizando método de scaling. Usted lo está utilizando, tranquilo, normal, no pasa nada, lo estás utilizando. Entonces, si viene una consola de estas, vamos a ponerla aquí, una consola de estas potentes, no han hablado de especificaciones todavía, pero si se va a hacer un update de estas consolas, lo más sabio es que incluyan nueva arquitectura. Estas son consolas RDNA 2, que le pongan, se vayan adelante, porque es lo ideal. Lo ideal es que se vayan adelante, que veamos cuando salieron estas consolas, tecnologías que todavía no estaban en el PC gaming, para que estas consolas a nivel de tiempo puedan estar un poquito más entre nosotros. Una actualización importante que pueda, por ejemplo, mover ciertas cosas. Ustedes están viendo que Microsoft también está enfocada en o le ha gustado, estuvieron hablando que le gustaba lo que estaban viendo con estas plataformas como Rock Ally, el Legion Go de Lenovo. O sea, esto es interesante para ellos, es interesante. ¿Qué pasa con estas tecnologías? Son una plataforma que le daría acceso a la gente para los servicios, pero dentro de estas plataformas obviamente tienen que hacerse de estos métodos que estamos utilizando para mover las cosas. No se quiere invertir mucho tampoco. Lo que se quiere hacer ahora es más enfocado a nivel de hardware. También algo aquí que veo que estarían trabajando, ya yo lo había hablado, sobre una opción de mayor capacidad, que yo entiendo que es sumamente necesario
recomendable porque cuando tienes servicios como Game Pass o un juego que otro que tú compres, un Warzone son 200 gigas, 200. El que tiene una serie S instaló Warzone, no más puede instalar Warzone, por ejemplo. O sea, hay una serie que tiene problemas. También incluir el soporte a este nuevo protocolo de Wi-Fi 6E y entre otras cosas a nivel de conectividad. Ya esto sería bastante interesante verlo, pero el PC gaming está en peligro. Entonces, si usted piensa permanecer o utilizas, como dije en un video pasado, tienes tu PC solamente para gaming, yo creo que para tú gastar tanto dinero en una GPU de estas costosas, no está mala la idea de una consola. Hay que ver la propuesta de PlayStation, claro que sí, pero yo entiendo que todas estarían enfocadas en lo mismo, en por fin brindarte una capacidad de 4K y cubrir los monitores. Obviamente una consola, para que estemos claros, yo desde hace muchísimos años, desde cuando yo vengo jugando con monitores, porque a mí como que las TV como que tan grande, al jugar siempre en monitores y ser los monitores muy pequeños, más pequeños, nunca pude hacer la transición visual de sentarme y empezar a jugar con una pantalla de 40 pulgadas cuando ese era el boom. Yo siempre estaba acostumbrado a jugar con pantallas más pequeñas y me acostumbré a esto. De hecho, yo a la fecha no puedo jugar en un TV de 55 pulgadas, 60. Eso para mí es imposible. Estoy acostumbrado a mi visión monitor. Lamentablemente el caso, un daño colateral del PC gaming. ¿Qué pasa con esto? Que las consolas, yo hace muchísimo tiempo empecé a utilizar monitores y me gustaba la velocidad de los monitores, el tiempo de respuesta, todo esto. O sea, es sumamente, y también los colores, la densidad de píxeles. Usted sabe, el que ha bregado con monitores hace tiempo, esa densidad de píxeles, se ven los juegos mucho más vistosos. Eso me gustaba mucho y me mantenía ahí siempre. Ahora, televisores, las consolas están más enfocadas para televisores, pero estamos viendo que estas consolas están buscando aumentar esas capacidades. O sea, estaríamos hablando de que pudiéramos cubrir ya más de 120 FPS con consolas como estas, si vienen con una arquitectura mejorada, una potencia, ¿me entiende? Algo ya más innovador y con mayor soporte a las tecnologías que estamos viendo en la actualidad